Good morning, students. Bienvenidos otra vez a la clase de psicología. El tema de hoy es la inteligencia. En primera instancia, vamos a definir la inteligencia. Proviene de dos voces latinas. La primera es intus, que significa entre, y la segunda es legere, que significa elegir o leer. Asimismo, la inteligencia es una capacidad mental que implica habilidad para razonar, generalizar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Por otro lado, es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación. Su función de la inteligencia es adquirir nuevos conocimientos, hábitos y habilidades, ya sea tomados del medio o creados por el sujeto. En pocas palabras, la inteligencia es necesaria para enfrentar situaciones nuevas, problemas no resueltos que requieran de nuevos conocimientos. Por ende, la inteligencia se manifiesta con rapidez y calidad, ya que el sujeto resuelve nuevos problemas con los que se asimila o crea nuevos conocimientos. Por otro lado, tenemos lo que son las teorías de la inteligencia. La primera es la teoría clásica o psicométrica de la inteligencia, que se hace referencia que los componentes de la inteligencia son ideales y susceptibles para ser medidos. Asimismo, en la psicometría su aporte principal fue la creación y elaboración de test o pruebas para la evaluación y medición de la inteligencia. Tenemos la primera teoría. Tenemos el primer ponente, que es Charles Spearman, que propuso la teoría bifactorial. Esta teoría la dividió en tres parámetros. La primera, que es el factor general, que es la raíz de la inteligencia. Acá están presentes las fases de la conducta que va a llevar a una persona. Por ende, es una capacidad que interviene en mayor o menor medida en toda la conducta intelectual. Asimismo, presenta las siguientes características. La primera característica del factor G es la capacidad de razonamiento, ya sea inductivo o deductivo. La segunda característica es la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Y la última característica es la capacidad de análisis y de síntesis. Luego tenemos el otro factor específico o factor S, que es un factor que es diferente a cada individuo, o sea, que está en constante cambio dependiendo de las necesidades. Asimismo, incluye los subfactores verbales y no verbales, o factores de segundo nivel, que según la teoría jerárquica de la inteligencia se encuentran por debajo del factor general. Por otro lado, proporciona mejor información disponible para el diagnóstico y rendimiento intelectual de la persona. Y por último, el factor W o factor voluntad. Se entiende que la motivación del sujeto va a ser evaluada. Quiere decir que ese factor solamente y específicamente va a evaluar la voluntad y la motivación que va a tener el sujeto mediante toda la prueba que se esté evaluando. Luego tenemos al otro ponente, que es Lois Leon, que él propuso la teoría multifactorial de la inteligencia, donde va a utilizar estadísticas más elaboradas, ¿no? Donde va a identificar actitudes y creencias de la persona. Asimismo, él pensaba y creía en distintas capacidades y actitudes intelectuales independientes entre sí, que se utilizan en función de la naturaleza. Tenía como uno de sus propósitos comprender la estructura de la inteligencia humana. Es por ello que se orientó a establecer varios factores comunes que se necesitan para que explique un número cualquiera de pruebas.
Él creó diferentes, se podría decir, subtemas de diferentes habilidades de la persona para poder explicar bien las pruebas que él plantea, ¿no? Las pruebas psicológicas. La primera habilidad que él creó fue la habilidad espacial, que se refiere a la representación de objetos en el espacio o en las tareas de rotación. Dado que se trata de capacidades muy amplias, como visualizar objetos, orientándolos, transformándolos. Requiere que la persona imagine mentalmente movimientos y transformaciones. La segunda es la rapidez perceptual. Va a evaluar la rapidez de la percepción de la persona, es decir, la habilidad para poder identificar elementos semejantes, así como para discriminar elementos diferentes, y ello con la mayor rapidez y acierto. Asimismo, la percepción juega un rol muy importante acá, ya que es el retrato que cada uno de nosotros hace hacia la realidad. La tercera habilidad es la habilidad numérica, que se va a tomar en cuenta la aplicación inductiva y deductiva de principios básicos de la matemática para resolver situaciones que exigen que el examinado utilice el número en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, ejercicios de multiplicación, suma, división, resta. La cuarta habilidad es el significado verbal, donde se sitúan aquellas pruebas que tratan de medir la capacidad de la persona y de entender cómo captan aquello que ellos escuchan. Miden la capacidad de abstracción para transformar unos símbolos, ya sean frases, palabras, en su significado. La quinta es la memoria, donde se van a situar aquellas pruebas que traten de medir la capacidad de recordar y reconocer información presente con anterioridad. Esto hace referencia cuando hacen esos ejemplos y esos ejercicios de memoria donde ponen varias imágenes semejantes. Tienes que observarla por varios minutos y luego las voltean y tú tienes que emparejarlas, ¿no? Buscar cuáles son iguales a un determinado tiempo. La sexta habilidad es la fluidez verbal. Hace referencia a la velocidad del habla. Asimismo, una fluidez normal es aproximadamente cuando un sujeto tiene la capacidad de hablar 90 palabras por un minuto sin tener dificultades. Y la última habilidad es el razonamiento, que es evaluar la habilidad de una persona cuando reflexiona, ya sea cuando organiza sus ideas y llega a una conclusión. El tercer ponente es Raymond Cattell, que él propuso la inteligencia general, que está conformada por dos tipos. La primera es la inteligencia fluida, que es la actitud y capacidad para razonar de forma rápida y abstracta, ¿no? Asimismo, tiene un origen hereditario, que viene a ser innato. Aumenta de manera gradual hasta la adolescencia, a medida que madura el sistema nervioso. Se equilibra en la adultez temprana y luego comienza a decaer lentamente y progresivamente hasta los 75 años o más. Acá un ejemplo de inteligencia fluida, donde podemos ver que en este ejercicio se puede utilizar lo que es el razonamiento lógico visoespacial, ya que tenemos que encontrar qué imagen es semejante o va en secuencia con las demás imágenes. La segunda inteligencia que él propuso es la inteligencia cristalizada, que es la habilidad de aplicar razonamientos usando información de contenido verbal y numérico. Esta inteligencia tiene un origen ambiental y educativo, ya que se incrementa con las experiencias del aprendizaje del sujeto hasta la vejez. Asimismo, va a intervenir en la solución de problemas que dependan del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y la educación formal. Acá podemos observar un ejemplo donde el sujeto va a tener la capacidad para resolver problemas matemáticos. Bien, como estamos hablando de inteligencia, es muy importante resaltar quién fue el primer creador del test de la inteligencia. Acá nombramos a Alfred Binet, que es un psicólogo francés que él patentó y creó la primera escala de inteligencia, la cual llamó Stanford Binet. Él tuvo la ayuda de varios psicólogos para poder perfeccionarla con los siguientes conceptos.
El primer concepto que crearon para esta escala es la edad mental, que hace referencia a la edad de un individuo a la que corresponde su desarrollo intelectual. El evaluado debe contestar un test para determinar su edad mental. O sea, esto se va a tener que comparar con el puntaje total alcanzado en la ejecución de un test con las diferentes pruebas que haya, ¿no? Razonamiento verbal, memoria, etcétera. Y asimismo, este promedio que se ha logrado va a pasar a un grupo de sujetos de la misma edad. Luego tenemos lo que es el coeficiente intelectual, que es el valor numérico estable de la inteligencia, ¿no? Esto se va a obtener empleando una fórmula matemática, dividiendo la edad mental entre la edad cronológica, multiplicándolo por 100. Luego de obtener el resultado del coeficiente intelectual, más conocido como CI, se va a clasificar dicho resultado de acuerdo a los rangos que observamos en el cuadro. Por ejemplo, si Anita hubiera obtenido un resultado igual o inferior a 69, su CI se clasificaría en deficiencia mental definida. Si hubiera obtenido un resultado de 70 a 79, su CI se clasificaría como intelectual limítrofe. Si hubiera obtenido un resultado de 80 a 89, su CI se clasificaría como inteligencia normal bajo. Si hubiera obtenido un resultado de 90 a 109, su CI se clasificaría como inteligencia normal promedio. Si hubiera obtenido un resultado de 110 a 119, su CI se clasificaría como inteligencia normal alto. Si hubiera obtenido un resultado de 120 a 129, su CI se clasificaría como inteligencia superior. Y si hubiera obtenido un resultado igual o mayor a 130, su CI se clasificaría como muy superior, a lo que nosotros llamamos genios. Muchas gracias, estudiantes. Esto fue todo en la clase de psicología. The leaders of today, tomorrow, and forever.